Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo, programa que está bajo el marco del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y la Cátedra Jean Monnet del programa Erasmus de la Unión Europea. Hoy día vamos a conversar de un tema fundamental como es la democracia. Hace un tiempo, un editorial del diario El País hablaba y titulaba Las democracias frágiles. Y hace tiempo ya que veníamos escuchando de esta crisis de la democracia iliberal, de estos atajos que algunos están tratando de buscar a esta forma de gobierno. Y para ello, hoy día tengo el gusto de contar con dos excelentes invitados para conversar sobre este tema. En primer lugar, estoy con la doctora Janina Welp, quien es investigadora del Centro de Democracia Albert Hirschman en Ginebra. Así es que te doy la bienvenida, Janina. ¿Estás ahora dónde físicamente? Ahora mismo, Paulina, ante todo, hola y muchas gracias por invitarme a tu programa. Ahora mismo estoy en Barcelona. En Barcelona. Y desde Santiago de Chile, el académico de la Universidad Mayor, investigador, el doctor Alejandro Olivares. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Paulina, hola Yanina, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, con muchas ganas de poder conversar sobre este tema tan interesante que nos convoca hoy día. A ver, partamos por algo súper básico y a la vez súper complejo. Como este es un programa que lo escucha el público en general, ¿podríamos explicarles qué es la democracia? Y es una pregunta que yo sé suena tan fácil y que al mismo tiempo es tan compleja. Yanina, ¿cómo le podríamos decir a la gente qué es la democracia, que va a ser el tema que vamos a analizar hoy día? Pues yo diría, por simplificar, que la democracia es un ideal de convivencia donde se fija un método y ahí podríamos discutir mucho sobre qué debería cumplir ese ideal y en términos prácticos y jurídicos, las democracias contemporáneas se rigen por presentar ciertas variables o características que son indispensables para que se pueda hablar de una democracia. Por ejemplo, quien ejerza el gobierno debe ser electo a través de elecciones. Esas elecciones deben ser competitivas, o sea, debe haber más de una opción, partidos o candidatos, candidatas, para el acceso a esos cargos. Debe haber también libertad de expresión y de opinión, si no, no se pueden tomar buenas decisiones. Y debe haber otras variables también que podríamos revisar, pero básicamente creo eso, que es un ideal por un lado, y por otro, en los términos en que los entendemos en nuestras sociedades contemporáneas, es un método muy bien definido y regulado para tomar decisiones y organizar nuestros gobiernos. Alejandro, desde tu punto de vista, ¿qué podrías agregar o disentir de lo que nos ha dicho Yanina? A ver, disentir nada, agregar en realidad muy poco, porque efectivamente yo creo como planteaba Yanina, esa es una forma de cómo entendemos la democracia bastante consensuada, es decir, sabemos que hay un deber ser, un ideal que aspiramos a llegar, y como aspiramos a llegar a eso para poder alcanzar ese ideal, de poder tomar las decisiones entre todas y todos, el poder deliberar, el poder dialogar, dado que somos muchos, vivimos en sociedades complejas, con mucha gente, con muchas personas, con muchas visiones, formas, tenemos procedimientos que nos aseguran el acercarnos a ese ideal. Estas formas, procedimientos, instituciones que nos ayudan a acercarnos a ese ideal. Procedimientos, instituciones mínimas, como por ejemplo la elección de las autoridades, de los cuerpos colegiados para que tomen decisiones, procedimientos como el control entre las instituciones, que es muy importante para que una democracia funcione. Sí podemos ir estableciendo algunos mínimos y máximos que pueden ir acercándonos a este ideal
del cual nos hablaba Janina. Por lo tanto, muy en breve, yo creo que para entender la democracia hay que entenderla desde el punto de vista de sus procedimientos, que nos aseguren mínimamente la elección de las autoridades, la participación libre de todos los adultos, hombres y mujeres en igualdad de condiciones para poder votar en esas elecciones de las autoridades y para poder competir organizadamente en esas elecciones. Eh, por tanto, procedimientos, instituciones que nos acercan a ese ideal del que nos hablaba Janina. Bueno, creo que de la respuesta de ambos queda bastante claro esto que ustedes señalan de procedimiento, de método y este ideal. Yanina, ¿por qué se ha venido sosteniendo desde hace ya bastante tiempo, pero ahora último con mayor preocupación, que la democracia estaría en crisis? Que no solamente en algún sector del mundo, sino que en varios países del mundo donde se daban estos elementos, porque sabemos que en otros nunca se han dado y no son democracia dentro de los estados del mundo. Pero aquellos que cumplían con estas características, hoy día está en crisis. ¿Qué es lo que en realidad se está apuntando cuando hablamos que hay una tensión con esta forma de gobierno? Bueno, diría que por simplificar para nuestra conversación y creo que continuando en la línea de lo que ya comentaba también Alejandro, que hay dos niveles que nos permiten ver esta crisis. Y después también podríamos matizar un poco cuando miramos América Latina, las dimensiones de la crisis en perspectiva histórica, ¿no? Este sería una tercera cuestión. Pero bueno, los dos niveles. Por un lado hablábamos de la dimensión procedimental, los métodos de la democracia. Buena cantidad de los indicadores, diría que prácticamente todos los consolidados, están dando cuenta de un declive de la democracia, ¿no? Sobre todo esto se hace evidente en cantidad de población que está viviendo en regímenes híbridos o autoritarios o en proceso de autocratización, también porque países muy grandes han visto retrocesos en la democracia. Por supuesto, ahí también hay que matizar, porque Brasil, por ejemplo, ha mostrado retrocesos, pero continúa siendo catalogada como una democracia electoral, ¿no? Entonces, un retroceso no implica una caída en el autoritarismo. Hay otros países que sí han vivido un declive más marcado, como por ejemplo la India, ¿no? Entonces, este nivel procedimental, el deterioro de las reglas del juego para elegir a las autoridades, para controlar entre poderes, para ejercer las libertades. Un caso emblemático en el contexto europeo sería el de Hungría, por ejemplo, donde hay un declive muy marcado alrededor de todos estos indicadores. Pero creo que está la otra dimensión que no podemos perder de vista porque hace más compleja y más realista, creo también, o más completa, más bien, la aproximación a la problemática que tiene que ver con eso que poníamos en el paquete del ideal, ¿no? La democracia es un ideal. El ideal no tiene tanto que ver con los métodos, aunque también, como con el buen vivir, como con la satisfacción con el estado de cosas. Y lo que crece en paralelo al número de países que están viendo sus instituciones atacadas es el desencanto en todo tipo de países con cómo están funcionando las democracias. O sea, países con democracias que podríamos considerar bastante estables, como puede ser el caso de Chile, también dan cuenta de esto, de cómo la ciudadanía está desencantada con sus instituciones, con la desigualdad, con cómo se distribuyen los recursos, con lo que se percibe como un acceso decreciente y de mala calidad a bienes y servicios, como por ejemplo la educación, la salud, etc. Entonces diría que están estos dos niveles que van marcando o dan un marco a esta discusión sobre la fragilidad o el declive de las democracias, el procedimental y el de las expectativas o de la vida en contextos democráticos. Bueno, Yanina me ha dejado el pase, me ha dado el pase justamente, Alejandro, para que entremos ya de lleno a América Latina y en particular también nos podemos referir a la situación de Chile. Hace un tiempo atrás aparece una encuesta, que es la encuesta CEPA aquí en Chile, en el cual justamente esto que decía Yanina de la afección
con la democracia en Chile está bajando de manera preocupante. También hay otros índices que así lo indican, que la gente hoy día, podemos ver los factores, si es que es la pandemia, la inseguridad, el miedo en general. eh, lo que está ocurriendo es que hay un porcentaje que le da lo mismo si es un régimen autoritario o es un régimen democrático. Hay un porcentaje que también está aumentando que cree que un régimen autoritario le va a dar la solución a los problemas que hoy día sienten esas personas, sobre todo en temas de seguridad, en temas de violencia, donde por naturaleza el ser humano lo que busca es justamente protección. Y aquellos que creen que la democracia es la mejor forma de lograr este ideal del cual ustedes hablan, está bajando. Y esto lo podemos ver también en otras partes del mundo. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué está pasando en Chile? Si es que quieres ya enfocarte a nuestra situación respecto a esta confianza, a esta vivir en democracia, que implica también que la ciudadanía valide, legitime ese sistema y no le dé lo mismo si es un autoritario o prefiera un régimen autoritario para lograr la solución de sus problemas. Yo creo que a nosotros como país nos ocurre un fenómeno bien interesante y que es contrastable con otras experiencias en la región y comparable con otras experiencias en la región. Vivimos en una tensión en cuanto a lo que es la democracia, a lo que esperamos de la democracia como sociedad, y que es la democracia un poco en la línea que planteaba recién Janina, esto de los procedimientos y voy a simplificar usando otra palabra, los resultados de la democracia. Y yo sé que es injusto usar ese concepto, pero voy a explicar por qué. Los resultados en cuanto a políticas de redistribución, de bienestar, políticas en general, de satisfacción de la ciudadanía. Y muchas veces cuando a muchos se nos interroga con respecto a la democracia, dependiendo del contexto, que eso también es importante, eh, juzgamos a la democracia por sus resultados, más que por otros elementos. Y muchos de esos resultados son vistos como que queremos un mayor bienestar objetivo, muchas veces en el corto plazo, más que un bienestar subjetivo en el largo plazo. Entonces, tendemos a mezclar lo que es una crisis de gobierno o una crisis del resultado de algunas políticas con el funcionamiento completo y complejo de la democracia. Entonces decimos, bueno, mire, hay problemas de inseguridad. Ah, la democracia. ¿Por qué? Porque esto de la democracia no permite la mano dura. Como si en los regímenes autoritarios no hubiese problemas de seguridad, cuando sí los hay, no es excluyente. Eh, olvidamos muchas veces que a lo mejor los problemas tienen que ver con la deliberación o otro tanto elementos. Entonces, creo yo que un primer gran punto a considerar es que somos un poquitito injustos con la democracia y muchas veces lo evaluamos en cuanto a los resultados de un gobierno en el corto plazo o a la coyuntura que muchas veces desborda los funcionamientos institucionales. Y en el caso chileno en particular, somos bien críticos y bien exigentes de nuestra democracia, lo hemos sido siempre. Desde el 90 en adelante, muchas encuestas nos sitúan como muy críticos del funcionamiento de la democracia y la respuesta a la pregunta de si preferiríamos otro régimen de gobierno siempre nos tuvo en los lugares más altos de los rankings. El Latino Barómetro, yo me acuerdo cuando hacía esa pregunta, situaba a Chile siempre en un lugar alto porque había una tendencia autoritaria más o menos marcada. Y hoy día, dada la coyuntura, crisis económica, eh, la pandemia y una serie de otros elementos, la ciudadanía me da la impresión de que necesita respuestas, busca respuestas rápidas y quiere respuestas que sean rápidas. Y eso tiende a decir, mira, quizás es mejor cualquier otra forma de gobierno que nos dé soluciones aquí y ahora. Depende de nuestro sistema político el que podamos procesar bien eso y el que podamos evitar que eso tenga una deriva autoritaria, creo yo.
De alguna manera, lo que está señalando Alejandro para el caso de Chile en particular, y que podría también extrapolarse en el resto de América Latina, también pasa en Europa. En Europa también son muy exigentes de su propio sistema democrático e incluyo dentro de esta crítica también al proceso de integración europeo. Y es por eso también que han aumentado el euroescepticismo, ha aumentado la eurofobia, donde también hemos visto cómo en Europa el propio Víctor Orbán, que tú señalabas, Janina, en Hungría ha reivindicado el concepto de una democracia iliberal y estamos observando, particularmente en Polonia y Hungría, donde ya tienen un procedimiento en la propia Unión Europea por no cumplir este estándar de Estado de Derecho y cumplimiento de los valores de la Unión Europea, justamente valores democráticos, también una suerte de deseo de algunas personas, no digo todas, pero hay un sector importante que quiere las soluciones ahora. Tal vez no son las mismas problemáticas de América Latina, pero en algunas sí coinciden. Y esto ha hecho que justamente los populismos, aquellos que les dan esa solución rápida, fácil y que le dicen que el problema va a ser resuelto haciendo A o B, que no es lo tradicional del proceso democrático, la gente está creyendo, la gente está votando por estos partidos, que son populismos de extrema derecha o extrema izquierda, algunos de ellos ya llegando al poder y que justamente ponen en tensión a las instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, con Polonia y Hungría, pero al interior de los estados y entre los estados también los ponen en tensión en un sistema democrático. ¿Cómo? ¿Qué ves tú de igual o diferente en la situación de Europa con lo que ocurre en América Latina? Sí, muy buena cuestión, Paulina, y muy interesante lo que mencionaba antes, Alejandro. Creo que se nos vuelve como mucho más compleja la discusión, ¿no? Yo, volviendo un poquito atrás, coincido en que hay cierta injusticia con la demanda sobre la democracia, pero también diría que esta cuestión de los resultados, o sea, es como un complemento, no disiento con el fondo de la cuestión, pero pienso que hay algo de eso también en la crisis de la democracia, que tiene tanto que ver con hechos como con percepciones, ¿no? En el caso de Chile creo que es notable porque ahí destaca en el contexto latinoamericano. No es un país donde haya crecido la pobreza o donde haya crecido al revés, ¿no? Tuvo crecimiento económico y un gran avance en una serie de variables. Y lo que crece es la percepción de la desigualdad también en cierta medida, y hay una crisis de expectativas, ¿no? Entonces ahí es donde podemos poner la mirada sobre distintos países y ver diferencias. Yo en este sentido creo que Chile puede parecerse más a unos cuantos países de la Europa occidental que a otros de América Latina, por ejemplo, América Central, sobre todo pienso en El Salvador o Nicaragua o Guatemala, o que diría que están muy lejos de lo que pasa hoy en Chile, ¿no? En este sentido también se ve la diversidad en Europa. Yo sería como bastante reacia, salvo por esta dimensión de la Unión Europea, que claramente nos pone un marco ahí dentro de la Unión Europea, tenemos un marco jurídico y de funcionamiento que tiene toda una estructura, pero a partir de ahí, si pensara en casos, me resistiría a comparar a América Latina como región con Europa como región, ¿no? Con incluso los problemas que tenemos en ambos lados para definir cuáles son los límites de cada región. Entonces, dicho esto, creo que ahí hay una dimensión que no hemos mencionado todavía y es central, que unifica o pone una dimensión común en el debate, que tiene que ver con la crisis de los intermediarios y la dimensión comunicacional, ¿no? Y ahí creo que hay una clave muy fuerte, la pérdida de peso de los partidos, cosa que deberíamos matizar dependiendo del país del que hablemos, extrema en un caso como el de Perú, eh, bastante pronunciada en un caso como el chileno, no tan evidente en un caso como el uruguayo, en la región. Y lo mismo podríamos ver en Europa como hay diferencias, ¿no? Pero en cualquier caso, esta crisis de los intermediarios, que también podríamos incluir a los medios de comunicación, ¿no? Y ahí Estados Unidos podría entrar en la ecuación. Depende del posicionamiento ideológico,
se confía o se desconfía completamente de una serie de medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación en buena parte de los países de los que estamos hablando están asociados con la derecha o con la izquierda, y a partir de ahí se cree o no se creen las noticias, no hay una erosión de la esfera pública como espacio de debate muy notable. Entonces, todos estos elementos, más las redes sociales digitales, producen un aceleramiento en la formación de opinión pública, una alta volatilidad, y esto complica mucho la gestión de las expectativas, ¿no? Todo este marco para decir por qué hay tanta impaciencia. Hace un tiempo escribí sobre los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, pensando en Brasil, en Colombia y en Chile, y para mí algunos de los problemas tienen que ver con lo institucional, la debilidad política de estos gobiernos. En Chile es clara, ¿no? Con pocos representantes en el Parlamento, lo que los obliga a negociar constantemente, y las altas demandas de la ciudadanía. Cuando los partidos que llegan al gobierno no tienen una base territorial fuerte, tienen muy complicado gestionar las expectativas de cara a sus bases. Y si a eso le agregamos que las agendas de sus bases, por lo menos al momento de votarlos, en segundas vueltas además, a veces, o en estos tres casos en particular muy claramente, son sectoriales, son muy fragmentadas. Claro, hay que pedir paciencia. Estamos en un contexto de crisis económica, hay poco poder político, poco margen institucional y expectativas fragmentadas, sectoriales y urgentes. Como no se puede responder, hay que comunicar y pedir paciencia y explicar por qué se priorizan unas y no otras. Y hay poca capacidad de los partidos de eso que aupan a estos gobiernos para gestionar eso. Yo creo que ahí hay un patrón común a las democracias frágiles. Ahora tu pregunta iba también a la adhesión o creciente adhesión a los liderazgos fuertes. Y esto para mí, con eso cierro, que no me quiero alargar mucho, también nos está planteando una contradicción que tenemos que analizar mucho más, porque estamos viendo que crecen a la vez dos elementos, y ahí creo que dialoga muy bien con lo que decía Alejandro antes, que parecen como contradictorios, o sea, adhesión a liderazgos autoritarios o filoautoritarios, ¿no? Liderazgos fuertes, carismáticos, que se impongan, y descrédito de la política, ¿no? Hay una expectativa de que ese tipo de liderazgos puede poner orden, pero claramente no tenemos, desde la ciencia política, la sociología, ninguna evidencia que diga que los gobiernos autoritarios son más eficientes y gobiernan mejor. Y sí tenemos clara evidencia de que violan derechos humanos, ¿no? Entonces ahí también nos tendríamos que preguntar dónde no estamos comunicando bien. Yo creo, Justamente, Alejandro, justamente perdón, yo Paulina. iba, no, yo creo que iba un poco a lo que tal vez quieres decir, porque yo te iba a preguntar sobre los partidos políticos. Yo sé que este es un tema que tú has estudiado, y era un tema que hay que analizar, o sea, en qué medida los partidos políticos son también, los partidos políticos tradicionales, digamos, son también, por un lado, responsables de este descrédito de la política. Eh, Hay casos de corrupción, o sea, en algunos países ya superan incluso lo que uno pudiera imaginar. El mismo caso de Brasil es uno de ellos, pero nos encontramos no únicamente con Brasil. Cuánto también se ha banalizado la propia política por los propios partidos políticos, y por otro lado, aquellos partidos que vienen a ser alternativa generan expectativas que los hace caer también en la demagogia, es decir, que prometen lo que saben que no van a cumplir, pero que al electorado le hace sentido. Y además toman, y es lo que está pasando también en varios países, pasa en Europa, pasa en Chile y pasa en otros lados, que las demandas de las bases justamente son temas súper de nicho, que no le hace sentido a todo el resto de la población. Entonces, no tienen mayoría en el Congreso, pueden ganar sobre todo una segunda vuelta, en el caso de Chile u otros, en que se vota más en contra del otro candidato, más que a favor del candidato que va, y eso después, bueno, se cobra, y no tiene las mayorías en el Congreso, y más encima los partidos políticos poco ayuda. ¿Cómo tú ves eso? Y no sé si hacia allá iba tu reacción a lo de Yanina, porque los partidos políticos son fundamentales en este análisis.
Claro, es que mi reacción iba a reafirmar con lo que comenzó diciendo Janina. O sea, aquí hay un problema de las estructuras de intermediación y de la agregación de intereses. Porque no es posible que no tengamos estructura para que un grupo de agendas locales, de agendas súper focalizadas, no puedan ser no pueden dialogar y generar una visión común. Ahí hay un problema de la estructura de intermediación. Y esa estructura de intermediación que no es capaz de agregar intereses, que no es capaz de agregar preferencias y por tanto de ir escalando, lo que hace es que finalmente tengamos una serie de preferencias atomizadas y que los diferentes actores, las diferentes actrices, de manera más responsable o menos responsable, traten de responder a ese tipo de demanda. Y ahí es donde creo yo que se está jugando gran parte de esto, porque se mezcla con lo que conversábamos antes. Claro, efectivamente la democracia no ha resuelto algunas cosas. No, hay una crisis de expectativa. Sí, eso es real, más allá de que sea injusto para con la democracia. En el caso chileno, hay una clase media empobrecida en base a crédito, que tiene una expectativa de poder desarrollarse económicamente que no lo ha logrado, si no es con deuda, y espera que alguien le solucione aquello. Eh, pero esas deudas son al mismo tiempo las que han generado su propio éxito. Entonces, claro, hay una tensión de la estructura de intermediación. Los partidos no son capaces de tomar esas demandas y de agregarlas, pero los medios tampoco son capaces de canalizar bien las diferentes expectativas de la ciudadanía y poder ponerlas en diálogo. Entonces se genera esta paradoja de alguna manera que tomamos agendas muy particulares. El caso de la señora Juanita en tal lado, lo maximizamos como si fuera el caso único, generamos una expectativa de solución de eso que en realidad no es posible y le agregamos más tensión a la democracia. Entonces, ¿cómo solucionar esto? No sé, es muy difícil, pero sí sabemos que las democracias que tienden a funcionar mejor o a resistir mejor las crisis de estructura de intermediación, las crisis de expectativa, son aquellas que tienen estructuras partidarias fuertes. Y lo decía Yanina, con presencia territorial, de la forma que sea, pero que tienen presencia. ¿Por qué Uruguay de alguna forma no sucumbe tanto a este tipo de elementos? Porque tiene un sistema electoral que permite una proporcionalidad exacta, porque tiene una forma de canalizar las demandas tal que permite expresar la diversidad, porque tiene estructuras con los partidos, de los partidos incluso más pequeños y más nuevos, territoriales, que permiten ir agregando demandas y permiten un debate y una discusión. Entonces, no me alargo más para decir que efectivamente coincido completamente con lo que dice Janina, en el sentido de que hay que hacer grandes diferencias, pero lo que vemos en las democracias más frágiles o las democracias que están mostrando signos de ir perdiendo su capacidad de institucional es que sus estructuras de intermediación están fallando, porque los partidos están fallando, porque los medios de comunicación están fallando, porque también nosotros en las universidades quizás estamos fallando en cómo dialogamos, en cómo interpretamos y en cómo planteamos soluciones también ante las demandas de la ciudadanía. Janina, siguiendo nuevamente el hilo conductor de esta conversación, ¿dónde ves tú, aparte de los partidos políticos, eh, aparte de los medios de comunicación, la mayor fragilidad en algunas democracias, tanto de Europa como de América Latina, que es donde hay que poner el ojo, que hay que incluso ir en ayuda de esos países para que no terminen siendo regímenes autoritarios, dictaduras, donde eso sabemos que terminan en violación de los derechos humanos, sabemos que eso también termina en una mayor pobreza, eh, y finalmente los que sufren son las personas, son la gente. Eh, cuando supuestamente la democracia, uno en ese ideal, es buscar el bienestar de la población. ¿Dónde ponemos el ojo? ¿Y cómo, de alguna manera, ir en ayuda de estos países en particular?
Si me permites, Paulina, otra vez doy un paso atrás con algo que me quedó de lo que veníamos intercambiando antes. Mm. Yo creo que hay algo que deberíamos analizar más, y para mí es una pregunta abierta, no es que tenga una posición definitiva sobre esto, pero tiendo a pensar que hemos abordado mal la cuestión de la democracia. O sea, que este retroceso global tan marcado que estamos viendo, en parte se observa porque los parámetros para medir la democracia fueron estrictamente institucionales e incluso en lo institucional demasiado superficiales. O sea, hay varias de las que todavía cuentan como democracias en América Central, por dar un caso que tenemos cerca, que bueno, que en realidad son democracias frágiles y quizá deberíamos plantearnos si realmente cabe decir democracias frágiles o es que no lo son, ¿no? El Salvador era un país que venía dando muy tibios avances desde un contexto de extrema pobreza, extrema debilidad institucional y enorme violencia antes de Bukele, ¿no? Bukele agrava todo esto. Y lo mismo podría decirse para Guatemala y otros países de la región. Entonces, y ahí también creo que esto aplica para Europa. A mí lo he citado unas cuantas veces, me gusta mucho el trabajo de Holmes y Krastev, Una luz que se apaga, donde analizan cómo tras la caída del muro de Berlín, los países del este de Europa fueron de alguna manera forzados, aunque institucionalmente, no con violencia, a hacer una mímesis institucional de cómo estaban organizados los países del oeste de Europa. Y esto se produce defendiendo un marco institucional que requiere de unas condiciones que no estaban dadas. Entonces, para mí es muy complejo y muy contradictorio, porque evidentemente creo la libertad de expresión, creo los checks and balances, etcétera, etcétera. Pero me parece claro también que la imposición institucional o esta mímesis no acaba de funcionar y que se ha atendido mucho a esta dimensión institucional, y ahí sí respondo a tu pregunta, y se ha descuidado mucho esta otra cuestión que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Creo que es muy difícil y por supuesto esto no quiere decir para nada que defienda una dictadura, porque o sea, de vuelta es como una especie de callejón sin salida, ¿no? Los regímenes autoritarios tampoco producen democracias. No es que hay ninguna linealidad ahí, para nada. Pero es muy difícil dar una estabilidad en situaciones donde las necesidades insatisfechas son extremas y donde eventualmente la desigualdad también lo es. En cualquier caso, creo que hay que atender a eso. En América Latina post-pandémica tenemos una crisis del acceso a la salud y a la educación brutal. Creo que la pandemia ha incrementado la desigualdad en términos de educación de forma notable, ya tenemos estudios que dan cuenta de esto, y hay que atender a eso de una forma urgente. Creo que ahí las oportunidades que podía suponer la digitalización, la integración y demás, no se están dando para muy poca gente. O sea que todo eso también lo sabemos de larga data, después se vincula con la violencia, ¿no? Y violencia que cada vez tiene características más nefastas, porque mucha gente, sectores de la población, vive en condiciones infrahumanas. Entonces, es como un círculo vicioso del que hay que salir mejorando también la calidad de vida de la gente. Entonces, no son solo los intermediarios, no son solo los medios de comunicación, no son solo las instituciones definidas de esta manera, sino también la calidad de vida puntualmente en términos de salud, de educación y, por supuesto, una alimentación básica. Alejandro, qué otras dimensiones tú agregarías que hay que poner el ojo justamente para no caer en regímenes autoritarios, en regímenes dictatoriales? América Latina tenemos una historia sangrienta en este sentido, y por lo tanto, pese a que muchos de los jóvenes hoy día no vivieron la dictadura de Pinochet, no vivieron las dictaduras en otros países, hoy día también esos mismos jóvenes hay una parte en los cuales les da lo mismo un autoritarismo u otro y están tendiendo a votar incluso por partidos o movimientos en que no valoran la democracia o esta convivencia. Y lo que se está produciendo es una radicalización en las posturas que tal vez
no reflejen realmente lo que pasa en la convivencia normal entre las personas. Las redes sociales en esto también contribuyen mucho a eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más los tomadores de decisión, porque finalmente son ellos los que van a tener que hacer frente a esto? Nosotros desde la academia podemos ayudar con análisis, con ciertas propuestas, con ciertos, encender ciertas alarmas, pero los tomadores de decisión son otros. ¿Qué más tú dirías? Ahí hay que poner ojo, ahí hay que reforzar, ahí hay que mejorar. ¿Qué más? Yo creo bueno, hay que partir mejorando la calidad de la respuesta, la estatalidad, básicamente, del que entrega las soluciones. Ahí eso hay que tenerlo, es algo que hay que desarrollar en todos lados, en Chile, en toda América Latina. Hay que reforzar un sistema institucional que permita el desarrollo de condiciones mínimas. Es decir, siempre estar pensando de manera crítica, pero al mismo tiempo objetivo. Yo siempre me pregunto, ¿cuánto podría avanzar Perú con un régimen institucional distinto, que no propicie gobiernos divididos y que que se enfrenten los poderes entre sí y que estemos todos casi con un lápiz contando cuándo va a caer el presidente? Eh, claro, en casos extremos o en casos graves es importante que haya un check and balance, pero al mismo tiempo hay que tener un sistema que permita algún tipo de continuidad en las políticas y que haya algún tipo de desarrollo de las mismas. Pero más allá de los temas institucionales que son muy importantes, pero como bien decía Yanina, le hemos puesto quizás demasiado énfasis en algún momento, hay que pensar también en algunos elementos que van más allá. Hay que recuperar eh, la discusión cívica. Y la discusión cívica, la formación de ciudadanas y ciudadanos, parte de la base, parte de los colegios, parte de las organizaciones territoriales, parte del que podamos tener un diálogo de igual a igual, el que nos reconozcamos en las diferencias, pero al mismo tiempo en que a partir de esas diferencias podemos construir, en que tenemos diagnósticos distintos con respecto a muchas cosas, pero que esos diagnósticos distintos lo que nos permiten hacer es crecer, es trabajar conjuntos si logramos conversar esa diferencia. Entonces, hay que invertir en educación cívica, hay que invertir en educación en la democracia, en la tolerancia, y eso es de muy largo aliento. No se van a ver los resultados en 1, 2, 3 años. O sea, eso es algo de largo plazo, es poder conversar en los colegios, poder reformarnos en los colegios, en la escuela, en cómo en las universidades también transmitimos alguna serie de valores. Y si para eso hay que invertir con mucho más fuerza en algunas medidas correctivas, cuotas de género o paliativos, hay que hacerlo. Porque efectivamente creo que son las formas en que hay que avanzar. O sea, hay que poner también ojo en lo sustantivo, en el sentido de mejorar, sobre todas las cosas, la calidad de la formación, la calidad del debate, ser un poquito más responsables en aquello. E ir reforzando las estructuras de intermediación. Yo soy un fiel convencido de que es que reforzar los partidos políticos, hay que apostar por ellos, porque por lo menos yo no conozco alguna estructura que los pueda reemplazar, y que porque los partidos generan este debate, generan esta cosa que necesitamos que se transmita en la sociedad también de amistad cívica, de vivir en la diferencia. Entonces yo apostaría por esos elementos que son sustantivos, pero son de mediano a largo plazo. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a ambos. Creo que fue una conversación muy rica, muy densa, muy importante. Salieron elementos, temas que son, pero de urgencia. O sea, no son temas que uno tenga que decir, bueno, esperemos más adelante. No, es hoy día. Y me quedo con las últimas palabras de Alejandro. El tema de la convivencia, el tema de la tolerancia, el tema de saber discutir sin agredir. Em, es cierto, el tema de las redes sociales a veces justamente nos impide eso, pero no solo las redes sociales.
a veces nuestros propios representantes políticos no dan el ejemplo, y lo vemos en distintos congresos a veces, y la imagen que aparece no es justamente la que uno esperaría de la convivencia cívica, y vemos conatos y vemos una serie de lenguaje que poco ayuda a este diálogo. Yo quiero agradecerles justamente una de las razones por las cuales el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción tiene este programa de análisis internacional. Es para eso. Es para difundir, para conversar, para analizar, para saber lo que pasa en otras partes del mundo, pero que obviamente también pueden verse reflejados en la región. Ya hablo, el nombre de nuestro programa también es un juego de palabras, porque podemos pensar en la región como América Latina, como América del Sur, o como región del Biobío. Así es que yo les agradezco a ambos por habernos acompañado, y desearles también mucho éxito en sus proyectos. Gracias, Janina. Gracias también, Alejandro. Gracias, Paulina, Alejandro, un gusto. Un gusto, muchas gracias, que estén bien. Y para ustedes que nos han visto en este capítulo, bueno, recuerden que cada semana estamos con un análisis internacional de la región al mundo. Acompáñennos cada semana por las pantallas de Canal 9 Regional, el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, el proyecto Jean Monnet Erasmus de la Unión Europea, y cada día aquí buscando análisis que les ayudarán a ustedes a comprender el mundo, pero también a comprender nuestro país y nuestra región. Nos vemos en un próximo capítulo.